Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a una emisión más del programa Diálogos entre Psicología y Fe. Mi nombre es Marta Ordóñez y el día de hoy les estaré acompañando en el programa. Bienvenido, psicólogo, ¿cómo está? Muchas gracias, Marta, muy bien, gracias a Dios, muy contento de estar contigo de nuevo. Nos volvemos a encontrar. Así es. Después de semanas que no nos habíamos visto. Creo que es la primera vez que vengo en el año, entonces. Es tu primera vez en el 2021. En el 2021, exactamente. Así es. Bueno, esperando que todos se encuentren bien en casa, que se vayan acomodando para el día de hoy, que va a estar muy interesante. Primeramente, les compartiré la oración para que vayamos iniciando. Bueno, no sé si le gustaría platicar un poco sobre lo que vieron la semana pasada antes. Podemos comenzar con la oración y ya luego nos vamos a la red. Perfecto. En la canción con la que iniciamos, el tema central era sobre nuestro patrono, ¿no? San José Sánchez del Río. Y la oración que elegí para la sesión de hoy es sobre el otro patrono de la capilla, ¿no? Que es San Juan Pablo II. Es una oración de él hacia la Virgen de Guadalupe. Entonces nos ponemos en disposición para iniciar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia, tú que desde este lugar manifiestas tu clemencia y tu compasión a todos los que solicitan tu amparo, escucha la oración que con filial confianza te dirigimos y preséntala ante tu Hijo Jesús, único Redentor nuestro. Madre de misericordia, Maestra del sacrificio escondido y silencioso, a ti que sales al encuentro de nosotros los pecadores, te consagramos en este día todo nuestro ser y todo nuestro amor. Te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos, ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado, Señora y Madre nuestra. Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad a Jesucristo en su iglesia. No nos sueltes de tu mano amorosa. Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, te pedimos por todos los obispos, sobre todo ahora por aquellos que se encuentran enfermos y que presentan alguna dificultad, ya sea espiritual o corporal, para que conduzcan a los fieles por senderos de intensa vida cristiana, de amor y de humilde servicio a Dios y a las almas. Contempla esta inmensa mies e intercede para que el Señor infunda hambre de santidad en todo el pueblo de Dios y otorgue abundantes vocaciones de sacerdotes y religiosos, fuertes en la fe y celosos dispensadores de los misterios de Dios. Esperanza nuestra, míranos con compasión, enséñanos a ir continuamente a Jesús y si caemos, ayúdanos a levantarnos, a volver a Él, mediante la confesión de nuestras culpas y pecados en el sacramento de la penitencia, que trae sosiego al alma. Te suplicamos que nos concedas un amor muy grande a todos los santos sacramentos que son como las huellas que tu Hijo nos dejó en la tierra. Así, Madre Santísima, con la paz de Dios en la conciencia, con nuestros corazones libres de mal y de odios, podremos llevar a todos la verdadera alegría y la verdadera paz que viene de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, que con Dios Padre y con el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Algo largo pero muy bonita. La verdad es que cuando estaba buscando la oración para compartirse de hoy, o sea, me quedé muy impactada con todo lo que pues nuestro Santo Papa Juan Pablo II, ¿no? le pide como súplica en esta oración a nuestra Madre Guadalupe. Entonces dije, eso lo tengo que compartir. Muy bonita oración. Muy bien, Martita, muy bien. Ahí en casa a todos, de nuevo bienvenidas y bienvenidos. Pues hoy estamos
ya en la edición número 35. Eso significa que son 35 semanas que hemos estado en este programa de Diálogos de Psicología y Fe, que comenzamos un 30 de abril del año pasado, 2020, a partir de la contingencia, ¿no?, venida por el coronavirus, ¿no? La cuarentena que en un momento dado todos pensamos que iban a ser pues una cuarentena típica, ¿no?, de 40 días o más o menos así, pero pues ya llevamos 35 semanas en el programa y recuerdo, creo que fue a partir del mediados de marzo más o menos, cuando ya nos empezamos todos a confinar en la casa, ¿no es así? Sí, o sea, todo empezó el 13 de marzo, que fue que empezaron a decir el primer caso de COVID, ¿no?, que llegó, al menos aquí. Y ya luego que decíamos, no, pues vamos a revisar para abril, ¿no?, que se va a medio componer, y de pronto abril, creo que no nos dijeron cuál abril, entonces... No dijeron abril, pero ¿qué no sé año? qué año. Exactamente, entonces, bueno... Sí, es correcto, es correcto. Sí, el punto es de que ya llevamos ya en el programa 35 semanas con hoy, y estuvimos viendo a lo largo de todo ese tiempo. Comenzamos hablando sobre lo que es la resiliencia, ¿sí? Se habló de la resiliencia, lo que significaba la resiliencia, y elegimos ese tema, me acuerdo cuando hablamos del padre Patricio y tu servidor, porque era un momento difícil, ya el tiempo se comenzaba a ver un poquito más fuerte, más difícil, con más situaciones que no habíamos antes enfrentado, comenzando con el hecho de estar en casa, pues ahí en casa, ¿no?, en cuarentena, y se habló de la resiliencia, se habló de otros temas, de otras como herramientas psicológicas, como para poder enfrentar, ¿no?, lo que es un tiempo difícil, como fue planteado desde el principio lo que es la cuarentena, ¿no? Y después comenzamos a hablar de los pensamientos irracionales, ¿no? A partir después de hablar de la resiliencia, empezamos a platicar que en realidad no existe ningún conflicto, no existe ningún malestar, no existe ningún sufrimiento emocional, ¿no?, por conflicto personal o interpersonal, que no comience a través de un pensamiento irracional. Y eso nos dio la pauta para entonces elegir un estudio, una propuesta de Albert Ellis, que es un psicólogo que tuvo la propuesta, a través de investigaciones, etcétera, como hemos dicho en otros momentos, hizo como un resumen, por decirlo así, de que existen 11, dice Albert Ellis, pensamientos irracionales, que son pues utilizados de alguna manera o que aparecen en nuestro diálogo interno y a veces público, y que son la causa, sin duda, de todo conflicto mental, emocional o relacional. Entonces, ya vimos esos 11, y la semana pasada terminamos con el número 11, y estuvimos a lo largo de todas estas semanas viendo pues de manera como podían aparecer, qué hacían, cómo aparecían, qué hacían, qué provocaba, etc. Entonces, sería muy interesante, Marta, y ahí el público en casa, que en esta noche, en este programa número 35 de Diálogos de Psicología y Fe, hagamos un ejercicio como de evaluación, un ejercicio en la escuela, en la universidad lo llamamos, cuando terminamos una materia, después de que presentan los alumnos su examen, su proyecto, etc., lo llamamos retroalimentación, ¿no? O sea, qué fue lo que ocurrió, qué fue de manera particular, muy específicamente, qué fue lo que aprendiste, cómo podrías resumir, ¿no?, algo que hayas aprendido en estas 34 semanas anteriores. Es muy posible que hayas visto un programa nada más, o hayas visto 2, o hayas visto 3, o hayas visto todos, maravilloso, no importa el número de programas que hayas visto. Lo importante es que hoy hagas un ejercicio. ¿Y por qué se llama ejercicio? Porque hay que hacer un esfuerzo, o sea, no es nada más de decir, pues es que no me acuerdo, no me acuerdo qué aprendí. Hay que hacer un ejercicio, hay que hacer un esfuerzo para poder ir recordando y que tú puedas entonces hoy tener cuando menos, literalmente hablando,
alguna idea, alguna palabra, algún recuerdo, algo que hayas aprendido a lo largo de este tiempo que hemos estado aquí y que, insisto, puede ser en un programa, pueden ser en dos, pueden ser en varios programas que viste y que tuviste, pues vaya, que nos regalaste el privilegio y el honor de poder tenerte como oyente, ¿no? Y participante en estos programas. Entonces, hacer un ejercicio de retroalimentación, ¿sí? ¿Qué aprendiste? ¿Qué recuerdas? También lo decimos o solemos decir, ¿con qué te quedas, ¿no? Después de todo este tiempo que estuvimos platicando de manera muy particular de la resiliencia y de los 11 pensamientos irracionales? Entonces los invitamos para que empieces ahora ya desde este momento a tratar de recordar, ¿no? con qué te Aunque quedas. no estén en orden, así. No importa, no se trata de hacer un resumen, qué bueno que lo dices. No se trata de que nos digas, haz un resumen de todo lo que... No. Una palabra, un recuerdo, una enseñanza, algo puede ser muy pequeño, muy sencillo, pero con que hayas aprendido en alguno, 1, 2, 3 o los programas que hayas podido ver con nosotros. Entonces es un ejercicio de retroalimentación. Y ese pensamiento, esa palabra, o ese recuerdo que en este ejercicio de retroalimentación en esta noche venga a tu mente y a tu memoria, que lo compartas con nosotros. Ahí está Cintia, que va a hacer el favor de, está levantando su mano, va a hacer el favor de recogerlo y escribirlo y pasarlo aquí a la mesa de Marta y mía, para que entonces lo podamos comentar y podamos platicar, podamos hacer un comentario a partir de lo que aprendiste o de lo que recuerdas en esta noche, en este ejercicio, a lo largo del tiempo que estuvimos aquí. Sí, realmente les agradeceríamos muchísimo que lo pongan en los comentarios para que pues igual aquí estemos enterados de lo que pasa allá en casa, correcto, ¿no? O sea que, es correcto. Porque estamos al pendiente, ¿verdad? Todo aquí el equipo, Sí. Cintia, que siempre nos está apoyando, pues se encarga siempre de compartirnos, ¿no? Lo que ustedes nos comentan, para que podamos hacer de esto un diálogo de verdad, ¿no? Es correcto. Aunque en la distancia, pero aquí estamos. A ver, digo primero. Son saludos. ¿Le gustaría hacer el honor de mandarle saludos? Sí, cómo no. Dice Nancy Sabido Bastedes, Patricia González, Corín, Doña Marce, Maritza Delí. Un saludos a todos ellos. Sí. Entiendo y me parece, me suenan todas ellas a personas que han estado acompañándonos a lo largo de todas estas 34 semanas anteriores y hoy el número 35. Saludos a todas ellas. Y pues sí, hemos estado platicando, como dije, acerca de la resiliencia, acerca de los pensamientos irracionales, y te agradeceríamos muchísimo que nos des una palabra con la que te hayas quedado a lo largo de todas estas semanas y de estos diálogos de psicología y fe. Muy bien, podríamos nosotros, como lo dijimos en uno de al principio de los programas, estamos hablando de lo que yo, tu servidor, llama 1, 2, 3 por la adultez. Es todo un programa, un proceso de maduración, y que el 1, 2, 3 sencillamente significa el número 1, el paso número 1, aprender a pensar, que es exactamente lo que vimos en la primera parte, en la primera temporada de Sin Diálogo, Psicología y Fe. El número 2 es aprender a gestionar las emociones, o educar las emociones, que también es un nombre técnico que se le da en psicología. Y el número 3 es entrenarse en habilidades sociales. ¿Perdón? ¿Qué tienen las preguntas? ¿Cuáles son lo que se marcó para casa era que en los comentarios nos coloquen cuáles son esas ideas, qué es lo que se han llevado de estos 35, ¿verdad? 35 programas. 34 programas pasados, hoy 35. 35, así es. Que nos cuenten qué es lo que se han quedado de estos Una programas palabra emitidos. para que hayas quedado una idea, ¿no?
o un aprendizaje que hayas tenido a partir de uno, dos o los programas que hayas podido ver y que compartas con nosotros en esta noche para hacer ese ejercicio de retroalimentación, ¿no? De evaluación. Bien, entonces el 1 es aprender a pensar, el 2 es gestionar las emociones o educar las emociones, y el 3, el paso 3, es entrenarse en habilidades sociales. Ya trabajamos pues en esas 34 semanas pasadas, el número 1 que es aprender a pensar, ¿sí? Y aprender a pensar, podríamos nosotros decir que lo podríamos decir simplemente como el aprender a pensar de manera racional, ¿sí? También yo le llamo en este camino, en este programa pues de camino hacia la madurez de la persona humana, podemos decir que es aprender a interpretar y aprender a pensar, le llamo pensamientos AA, ¿no? Pensamientos e interpretaciones adaptativas, es decir, que te adaptan al momento, o pensamientos amigables, es decir, que te sientes bien con esos pensamientos y con esas formas de interpretar. Esto es algo sumamente importante, ¿sí? Porque los conflictos, como decíamos y lo hemos repetido constantemente en los programas anteriores, son consecuencias de pensamientos que son agresivos, ¿sí? Pensamientos que son destructivos e interpretaciones que son de esa misma naturaleza. Interpretaciones destructivas o interpretaciones desadaptativas, ¿no? de las cosas que van pasando día a día. Bueno, nos llegó ya el primer comentario. Dice, de los pensamientos irracionales aprendí que generalmente cuando se genera ese pensamiento es negativo. Entonces ahí está la alerta. O sea, y en conclusión, pensamiento negativo. Es correcto, o sea, es totalmente. Podemos decir que un pensamiento irracional es sinónimo de pensamiento negativo, ¿sí? Es exactamente lo que estamos platicando ahorita. El pensamiento irracional es un pensamiento negativo, es un pensamiento agresivo, es un pensamiento desadaptativo, ¿sí? Es un pensamiento que no es amigable ni contigo ni con los demás. Entonces, por eso se llama desadaptativo, es porque en lugar de adaptarnos a la situación que estamos viviendo, es un pensamiento que nos desadapta. En lugar de acercarnos a las personas, por ejemplo, de esa situación difícil que puede en un momento dado estarse dando, nos aleja, nos divide, nos separa. Entonces, pensamientos irracionales son de naturaleza desadaptativa, son de naturaleza, podríamos decir, como nos dice los pensamientos negativos, sin duda. Entonces, eso es un buen aprendizaje, ¿no? Que el hecho de entender ya bien que el pensamiento racional es un pensamiento negativo, es un pensamiento desadaptativo, es un pensamiento agresivo. Entonces, en el aprender a pensar, tenemos que aprender a tener pensamientos e interpretaciones amigables y adaptativas, es decir, formas que nos puedan acercar más a las personas. Hoy se utiliza el término amigable, por ejemplo, con el medio ambiente, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué podríamos decir que significa algo amigable con el medio ambiente, Martina? Que aporta, algo que no hace daño. Que no hace daño, sí, claro. Algo que cuida el medio ambiente, algo que lo protege, ¿no? Es exactamente lo mismo, un pensamiento y una interpretación amigable contigo mismo o contigo misma y con los demás es una manera de interpretar un pensamiento que es amigable, que aporta algo positivo, que cuida, que ayuda, que promueve a la persona y a las personas, ¿no? Contigo y la gente que está contigo. Sí, sobre todo porque los pensamientos irracionales como que de alguna manera se quedan tan clavados en la persona que no te permite avanzar y como que te quedas en un mismo lugar y no hay salida, ¿no? De ahí. Es correcto. Se convierte en lo que se llama un círculo vicioso, ¿no? O sea, una cosa, algo negativo promueve otra cosa negativa, o provoca otra cosa negativa, y esa cosa negativa provoca otra y así.
estamos en una cadena ininterrumpida o en un círculo vicioso y no salimos de eso. Entonces, ese primer paso de aprender a pensar es algo, repito, que nos debe ayudar o nos puede ayudar a aprender a pensar y a interpretar de manera amigable y de manera adaptativa, ¿sí? Pusimos muchísimos ejemplos de acuerdo a cada uno de los pensamientos que fuimos tratando a lo largo de todo el tiempo que hemos estado en este programa, tratando los pensamientos irracionales, pero es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer, ¿no? Cuando, por ejemplo, de una manera muy sencilla, estamos conversando con alguien, puede ser con la pareja, puede ser con los hijos, con la familia, con los amigos, ¿no? Y alguien dice algo que nos incomoda, ¿no? Algo o incluso algo que nos molesta, ¿no? Alguna palabra que dice algún compañero, algún hermano, algún hijo, tu misma pareja. En esa situación tan sencilla, lo hemos dicho muchas veces, qué manera, ¿no? De que si estamos hablando de aprender a pensar de manera racional, es aprender a pensar de manera adaptativa y de manera amigable, ¿qué podríamos hacer entonces siguiendo este principio que nos enseña la psicología? Aprender a pensar y aprender a interpretar de manera adaptativa, de manera amigable, ¿no? Yo te preguntaría, Martita, si estás platicando con tu mamá, con tu hermano, con tu amigo, en tu escuela, lo que fuera, y alguien dice algo que te incomoda o algo que te enoja incluso, ¿cómo podrías tú, siguiendo este principio de aprender a pensar, que puedas pensar e interpretar a eso que pasó de manera amigable y adaptativa? ¿Cómo podrías hacerlo? Bueno, creo que trataría de no engancharme tanto con el pensamiento que o sea, si bien sí me genera cierta emoción de desagrado, pero digo, bueno, tal vez es tu forma de pensar, o sea, bueno, de esa manera creo que yo reaccionaría, ¿no? O sea, es tu manera de pensar, no comparto tu pensamiento, pero, o sea, y lo respeto como tú lo tienes, pero tampoco voy a, o sea, por ejemplo, si no estoy de acuerdo con lo que tú me estás comentando, no, o sea, procuro no engancharme con eso, ¿no? Porque, sobre todo porque te genera más peso a ti, o sea, la otra persona solo lo dijo, y a ti como que te pones ay, no, es que, ¿cómo puede pensar así? O sea, como que el que se está haciendo daño es a veces uno mismo que se engancha con eso, y el otro feliz de la vida porque no sabe que de alguna manera, ¿no? Es cierto. Esa figura que utilizas me parece que es muy sugerente, ¿no? Porque todos en un momento dado podríamos, como bien dijiste, engancharnos con algo que dijo la otra persona, ¿no? Y ve tú a saber si la otra persona lo primero lo dijo para que te molestes, ¿no? Lo dijo para que te molestes, pero uno se molesta. Ve tú a saber si la otra persona lo dijo a propósito, ¿no? Para que te molestes, ¿no? Y no lo sabemos. Y de manera muy particular, ve tú a saber si lo dijo específicamente pensando en ti, ¿no? Simplemente comentó alguna cosa, dijo algo, uno se enoja, uno se incomoda, uno se siente mal. ¿Y qué es lo que ocurre? De manera irracional, de manera desadaptativa, de manera no amigable, empezando contigo misma o contigo mismo, te enganchas con eso. Y entonces, como bien dices, Martita, uno empieza a generar, porque todo eso es instantáneo, rapidísimo, escenarios completamente agresivos, ¿no? Completamente, digamos, en ese momento inexistentes, ¿no? Uno empieza a pensar, es que seguro lo digo por esto, lo digo por lo otro, y que se imagina, que piensa, porque es una falta de respeto, yo nunca he hecho esto, yo no pienso así, empiezan a decir un montón de cosas, todo de manera desadaptativa y de manera irracional, ¿no? Entonces, el 1, 2, 3, de hecho, aprender a pensar, el número 1, es aprender a pensar e interpretar de manera amigable y adaptativa, contigo misma o contigo mismo y con los demás. Cuando logramos nos hacemos hábiles y logramos aprender a pensar, a interpretar de manera adaptativa y de manera amigable, todo literalmente cuanto ocurre, todo literalmente con lo que escuchamos cada día, todo literalmente lo que nos ocurre en el día a día, en
desempeño cotidiano de nuestra vida, personal, de pareja, familiar, de amigos, de trabajo, etc. Entonces, damos ese paso y aprendemos a pensar y a interpretar de manera adaptativa, entonces ya nos prepara para el segundo paso que vamos a ver. ¿Hay alguna otra cosa por ahí? Sí. Maritza nos comparte, gracias a Dios por esta noche linda que nos regala psicólogo Antonio, y a nosotros nos mandan bendiciones. Muchísimas gracias, Maritza. Sí. Y luego hace rato se me vino a la mente, ¿no? Cuando mencionaba que, me acuerdo que en una de las sesiones en las que lo acompañé hablábamos de que estos pensamientos como que pesan más o duelen más cuando vienen de una persona que es muy significativa para nosotros, ¿no? O sea, que a veces, recordando un poco yo también haciendo mi tarea de lo que he recuperado, algo con lo que te quedas, con lo que me he quedado de estas sesiones. O sea, que es cierto, ¿no? Sobre todo se nos quedan más esos pensamientos irracionales cuando las personas que nos las dirigen son como muy significativas para nosotros. Es correcto, es cierto. De otra manera, no es lo mismo, por ejemplo, que cuando estamos esperando el camión, por ejemplo, ¿no? En la esquina, que alguien guardando la distancia social, metro y medio. Alguien hace un comentario que te incomoda, bueno, pues sí, no estoy de acuerdo, piensas tú, no me parece que no comulgo con esa idea, con ese pensamiento y todo, pero te suena el camión, no se vuelven a ver nunca, ¿no? A que ese comentario lo diga, por ejemplo, tu pareja, o lo diga tu hermana, o tu hermano, o lo diga un amigo o una amiga muy cercana, muy querido, muy querida para uno, y entonces, pues, el efecto, sin duda, puede ser diferente. Es precisamente allá, en esa situación donde estamos platicando con personas, como bien dijiste, personas significativas, ¿no? Que pertenecen a nuestro ámbito y a nuestro círculo cercano y cotidiano, ¿no? Es ahí exactamente donde puede resultar en un momento dado más difícil el hecho de aprender a pensar de manera adaptativa e interpretar de manera amigable las cosas, ¿no? Pero también es ahí donde resulta más importante, ¿no? Porque no es lo mismo que en un momento dado yo diga, pues esta persona con la que acabo de ver y me dijo algo que no comulgo, que no estoy de acuerdo, que me incomodó, pero no lo vuelvo a ver nunca, jamás, literalmente tal vez en la vida, a que sea con una persona con la que vivo y convivo cotidianamente, ¿no? Si dijo algo que no me pareció, hizo algo que no me pareció, o dejó de decir algo que esperaba que diga, o dejó de hacer algo que yo esperaba que haga, ahí en esa situación, hablando de personas cercanas, del círculo cotidiano, de todos los días, es donde resulta más importante también, más difícil, pero más importante, aprender a pensar e interpretar las cosas de manera doble A, ¿no? Amigable y adaptativa para nosotros. Eso es pues importante. Muy bien, gracias Martita por tu aportación. Bien, entonces, cuando nosotros ya estamos, por decirlo así, pues en el camino de entrenándonos en esa manera de pensar y de interpretar de manera amigable y adaptativa, sin duda, yo estoy seguro que los que nos están viendo en casa lo han comprobado ya, tú misma, servidor, las personas, cuando nos empezamos a ponernos a pensar en este tipo de situaciones, nos damos cuenta que es real, ¿no? Cuando las personas aprendemos a pensar y a interpretar todo cuanto ocurre en nuestra vida cotidiana de manera adaptativa y de manera amigable con nosotros y con los demás, las cosas, como decimos, fluyen de una manera mucho mejor, más agradable, más atractivo, más positivo, ¿no? Para todos, ¿no? Para uno mismo y para los demás. Cuando estamos entonces digamos, estamos ya en el camino, por decirlo, y hemos aprendido a pensar de manera y a interpretar de manera adaptativa y de manera amigable, entonces podemos decir que ya estamos listos para dar otro paso. Es importante en un proceso que podamos ir avanzando y madurando en la vida humana.
Ya estamos listos para dar otro paso. Y el segundo paso, como habíamos dicho, el 1, 2, 3, el segundo paso es gestionar emociones, aprender a gestionar emociones. Eso es sumamente importante. ¿Sí? Ese es un paso que cuando lo hacemos con la gente, con las personas con las que hace tiempo ya hemos trabajado en intervención directa, ¿no? Para poder entrar en este proceso, yo le llamo, este es un proceso, en realidad no es un proceso de psicoterapia, ¿no? Este es un proceso de psicoeducación. La persona entra en un proceso de psicoeducación donde aprende a pensar primero, hay una serie de situaciones que se van trabajando y cuál es el resultado, digamos, tope, donde ya te conecta con el siguiente paso, el primer paso que es aprender a pensar. El resultado se llama reestructurar el pensamiento, ¿no? Porque no basta con el hecho de que en alguna manera, no, pues yo trato de ser más amable, trato de ser más comprensivo, trato de ser más tolerante. Importantísimo todo eso, ¿no? Importante es el hecho de que conscientemente, cotidianamente, uno haga el esfuerzo, por decirlo así, por ser más amable con las personas con las que vivimos y convivimos, por ser más respetuoso con las personas con las que vivimos y convivimos, por supuesto que lo es, por ser más tolerante, todos esos recursos que de hecho, lo sabes bien, Martín, que son herramientas psicológicas para poder convivir de una manera mucho más adaptativa, mucho más madura, literalmente hablando. Todo eso es muy importante. Ser amables, ser comprensivos, ser tolerantes, ¿no? Ser colaboradores, ser cooperadores, tener conciencia de que mientras con las personas con las que vivimos y convivimos, pues tenemos que ser así, amables, cooperadores, amigables, tolerantes, etc. Entonces, todo eso es muy importante. Pero cuando todo esto no se hace dentro de lo que todo eso es un proceso de crecimiento y de madurez, pues esto, ¿qué es lo que ocurre realmente? Pues en momentos somos amables y en momentos no. En momentos somos tolerantes y en momentos no. En momentos somos cooperadores y en momentos no. Entonces esto va, y a veces, en algunos casos, pasando con un servidor, me doy cuenta que en ocasiones, en frecuentes momentos no soy tolerante, en frecuentes momentos no soy comprensivo, en frecuentes momentos no soy tolerante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que tenemos que ir llegando a poder reestructurar el pensamiento, ¿sí? No basta con que a veces seamos, ¿sí? Y no estoy hablando de que lleguemos a un grado de perfección, nunca nos vamos a llegar porque no somos perfectos, pero se trata de que de una manera más consistente podamos ser tolerantes, de una manera más consistente podamos ser comprensivos, de una manera más consistente podamos ser amables con la gente con la que vivimos y convivimos, ¿no? Entonces, todo esto va apuntando a que nosotros podamos ir aprendiendo y a ser más hábiles precisamente a reestructurar el pensamiento, ¿no? Que no solamente bajen los síntomas, que nos sintamos pues un poquito, hoy me siento un poquito mejor que ayer, o podemos decir, hoy me siento mal de nuevo, ¿no? Hoy me siento mal, hoy me siento triste de nuevo, hoy me siento enojado de nuevo, en fin, una serie de expresiones que utilizamos como para donde expresamos una inestabilidad en nuestro pensamiento y en nuestras emociones, ¿no? Y por lo tanto en nuestras relaciones. Entonces, se trata poco a poco de ir creciendo y ser más estables en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de interpretar y por lo tanto en nuestra manera de sentirnos y en nuestra manera de relacionarnos con los demás, ¿no? Vamos a fallar, siempre es frecuentemente vamos a fallar, somos imperfectos, pero nos podemos sentir de una manera más estable, ¿no? Porque sabemos que estamos avanzando. Sí, y sobre todo que seamos igual conscientes de que, o sea, como usted decía, es un proceso, tiene que llevar su tiempo y todos lo hacemos a diferente, o sea, conforme nosotros
O sea, todos somos diferentes, ¿no? Algunos aprenden más rápido, otros aprendemos un poquito más. Nos da más Ahí vamos, trabajo, exactamente. ¿cierto? Y sobre todo ser comprensivos también con nosotros mismos, de que si bien nos está costando un poquito, tampoco tirar la toalla y decir esto nomás no es para mí. No, claro que sí es para ti, porque si eres ser humano es para ti. Es correcto. Esto no sirve, ¿no? No. Es cierto, Y como cierto. usted decía, vamos a tener dificultad, van a haber obstáculos, se nos va a complicar, pero hay que seguir. Eso es una tarea que debemos que ir avanzando y como usted decía, es un esfuerzo que tenemos que pues, estar haciendo. Es correcto. Aquí nos comparten: todo pensamiento, toda persona tiene el derecho de ser escuchada Sí. y saber su forma de pensar y sus opiniones. Si no nos pareció, solo nos quedamos con su opinión y no alejar a esa persona que necesita nuestra compañía, que en el tiempo acercarnos y orientarlo en la fe. O sea que no porque no compartamos ciertos pensamientos nos alejemos de la persona, sino que tratemos de acompañarla pues en su caminar y de alguna manera pues igual poder orientarlo en la fe, ¿no? Es cierto. Y eso ocurre, que es algo muy irracional a veces de nuestra parte, cuando yo no estoy de acuerdo con lo que dice alguien, de manera particular alguien que está muy cerca de mí, fuera, pues, mi pareja, mi hijo, mi hija, mis hermanos, amigos, cercanos, etc. Y no estoy de acuerdo con algo que dijo o algo que hizo, en lugar de, como decimos, aplicar un poquito más nuestra comprensión y acercarnos y tratar de conocer y entender un poquito mejor por qué hizo o por qué no hizo algo que estábamos esperando, pues simplemente nos alejamos, ¿no? O sea, como decíamos, estábamos chicos, ¿no? Corta aquí, y ya no nos volvemos a ver, o dejamos de hablar, o empezamos a tratarlo de manera muy fría, incluso a veces grosera o agresiva. Eso es algo muy irracional, ¿no? O sea, cuando hay algo que se dice o se hace, o algo que no se dice y no se hace, que esperábamos que se diga o se haga, de manera especial de gente cercana a nosotros, en lugar de alejarnos, es muy racional poder acercarnos y decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo por qué hiciste o por qué dijiste esto? ¿No? O por qué pasó aquello, ¿no? O sea, acercarnos para poder dialogar, como se dice, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es lo más racional. E incluso lo llamaríamos humano, que es más humano, es decir, más que cortar, es decir, ya no quiero nada contigo, ¿no? Poder acercarnos y poder platicar qué pasa, ¿no? Incluso pensando en la posibilidad de cómo podríamos ayudar a esa persona para que pueda incluso corregir alguna cosa tal vez. Creo que, con todo este cambio que hubo, ¿no? De pandemia y ahora todo virtual, sí. Por ejemplo, esta información está súper padre, que todos lo puedan tener al alcance, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que se te haya quedado de alguna sesión, que es lo que decía el psicólogo, ¿no? Si entraste a 1, a 5, a 30, a todas, sobre todo poder compartir esto que se está adquiriendo, ¿no? Porque de alguna manera nos ayuda tanto a nosotros poder relacionarnos con los demás, como a los demás poder relacionarse con los que se encuentran dentro de su mismo contexto, ¿no? Es correcto. Así es. Entonces, cuando nosotros ya vamos aprendiendo y aprendemos, y esperamos que todas estas semanas, 34 semanas anteriores, estuvimos hablando de manera muy especial de los pensamientos irracionales y de aprender a dar este primer paso, que es aprender a pensar, ¿no? Que significa sencillamente aprender a pensar, significa aprender a pensar y a interpretar de manera amigable y adaptativa todo lo que nos pasa todos los días, ¿no? Entonces, esto es algo importante. Algo, por ejemplo, de adaptativo y amigable, una manera de pensar y interpretar de manera amigable y adaptativa. Algo ocurre en la casa, por ejemplo, ¿no? Algo, mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija hizo algo, dijo algo que me molestó, ¿no? Y podemos hacer un paréntesis, ¿no? Por ejemplo, el aprender a pensar a qué nos llevaría, entre muchas otras cosas. Por ejemplo, a detenerme antes de reaccionar, ¿no? Antes de juzgar,
literalmente, antes de gritar o antes de regañar, ¿no? Me pongo a pensar qué podría ser más amigable y más adaptativo para mí y para mi hijo, para mi hija o para mi hermano, para mi hermana que pasó esto, que me molestó, que no me gustó. ¿Qué sería más adaptativo y más amigable? Que yo grite, que yo exprese de manera muy fuerte o agresiva mi descontento o mi desacuerdo con eso, ¿no? O que yo me acerque y le pregunte qué pasó, ¿te puedo ayudar en algo? Esto que ocurrió ahorita, ¿qué fue lo que pasó? ¿Necesitas apoyo? ¿Necesitas ayuda? ¿No? ¿Qué podría ser, pregunto, más amigable, más adaptativo? Que yo grite, que yo exprese mi desacuerdo simplemente porque estoy en desacuerdo, o que yo me acerque y pregunte si puedo ayudar en algo en la situación. ¿Tú qué crees, Martín? Pues lo más recomendable sería que fuera algo amigable, ¿no? Tener esa apertura al diálogo y a resolver, ¿no? Lo que pase, ¿no? Y sobre todo esta disposición igual a decir, bueno, tal vez cometiste un error o tal vez dijiste algo que me hirió, pero ser muy comprensivo, ¿no? Porque al igual como nosotros podemos tener en nuestra cabeza un montón de pensamientos que pues nos hacen daño, también otras personas lo tienen y sobre todo poder ser empáticos, o sea, así como yo tengo esto, o sea, tú también, ¿no? Y te comprendo. Fabuloso. Entonces, siguiendo lo que tú estás diciendo, Martita, cuando pasa algo en casa, en el trabajo, en cualquier lugar, con alguien, estamos hablando con personas, como hemos estado insistiendo, cercanas a nuestro círculo afectivo, cotidiano, cuando pasa algo, es más amigable, es más racional, es más adaptativo ser empáticos que ser agresivos, ¿no? O que reaccionar. No me gusta, no estoy de acuerdo, está muy mal eso que hiciste. No sobre todo porque no te llevan a nada, o sea, aún más, o sea, como que, sí, o sea, no te llevan a nada. Es correcto, es correcto. Los resultados, cuando dices no nos lleva a nada, los resultados son definitivamente totalmente inútiles. Como hemos dicho, por ejemplo, en algunos de los programas, lo hemos dicho repetidas veces, mi enojo no tiene el poder de cambiar tu manera de pensar o de cambiar tu manera de actuar. Mi enojo no tiene el poder de resolver un problema que ocurrió en la casa, por ejemplo. No lo tiene. Entonces, si mi enojo no tiene el poder de resolver una situación o de afrontarla de manera adecuada, entonces, ¿para qué me enojo? No significa que no tengamos derecho a molestarnos, tenemos todo el derecho. Yo recuerdo mucho, y lo repito muchas veces, cuando estaba mi hija muy chiquitita, estaba en maternal, de muchos años, la directora de la escuela, me acuerdo, en una actividad que hicimos, dijo alguna cosa, se vale enojarse, ¿no? Lo que no se vale es que lastimes a tu hijo, o que lastimes a tu hija porque estás enojado, caramba. Totalmente cierto. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Cuando nos enojamos, lastimamos, gritamos, ofendemos, despreciamos, empujamos, ¿no? ¿Se vale enojar? Por supuesto. El enojo no es irracional, el enojo es total y completamente humano. Lo que es irracional son mis reacciones, agresivas, groseras. Eso es lo que no es ni adaptativo ni amigable. Entonces, el resultado, cuando yo me enojo, yo grito. Si yo me enojo y si por estar enojado grito, lastimo, agredo, entonces el resultado es terrible, es completamente inhumano. Entonces, insisto, aprender a pensar significa pensar e interpretar de manera amigable y de manera adaptativa, ¿sí? Y el resultado de un pensamiento y interpretación amigable y adaptativa, el resultado va a ser positivo, va a ser bueno. Entonces, eso es pues importante realmente. Sí, muy bien. Entonces, la idea pues que fuimos persiguiendo a lo largo de esas 34 semanas, donde estuvimos hablando de manera muy particular y centrada en los pensamientos irracionales, era precisamente llegar a aprender a pensar, ¿no?
que podamos nosotros aprender a pensar y a interpretar de manera amigable y de manera adaptativa todo, literal, cuanto ocurre en nuestra vida cotidiana. De manera especial, lo que ocurre con las personas cercanas, ¿no?, a nosotros, con los nuestros, como decimos comúnmente. Bien, entonces cuando ya estamos en un camino, pues, serio, por decirlo así, ¿no?, con consistencia, con una intención muy clara de continuar y de estar pendientes, porque hay que estar muy pendientes todo el tiempo de cómo interpretamos y de cómo reaccionamos ante las situaciones que ocurren en nuestro día a día, ¿no? En una palabra, tenemos que estar muy pendientes de pensar racionalmente. Pensar racionalmente, repito, es interpretar y pensar e interpretar de manera amigable y adaptativa. Cuando ya estamos entonces en este camino y nos damos cuenta con la madurez y la seriedad que tenemos todos, nos damos cuenta que estamos realmente haciendo un esfuerzo consistente, sincero, claro, notable, empezando para nosotros mismos y también para los demás, de poder pensar, ¿no?, racionalmente. Estamos listos entonces para dar el segundo paso, que es gestionar las emociones. Y gestionar las emociones significa, Martita, significa ahí en casa, entrar al mundo maravilloso de nuestras emociones. Es una cosa verdaderamente increíble. Las emociones es un universo que está en nuestro interior, en el que podemos, cuando ya hemos aprendido a pensar, es decir, a interpretar y a pensar de manera amigable y adaptativa, entonces aprovechamos, literal, la fuerza de nuestras emociones. Las emociones tienen una fuerza tremenda, son una fuerza que las podríamos utilizar o para el bien, es decir, literalmente utilizando las palabras que he utilizado, para ser amigables, para ser adaptativos, es decir, para acercarnos a las personas, o podemos ser agresivos o podemos alejarnos de las personas. La emoción tiene fuerza para eso. Eso es una cosa muy interesante. Eso es algo que vamos a ir viendo posteriormente, ¿no? Las emociones sí tienen la fuerza para alejarnos o para acercarnos a los demás, sin duda. Como te decía hace ratito, mi enojo no tiene el poder de resolver las cosas, no lo tiene. Mis emociones, mi manera de reaccionar a partir de mis reacciones emocionales, sí tienen el poder, o para alejarme o para acercarme a las personas. Esto es algo fabuloso, y esto es algo que de alguna manera, pues lo sabemos. O sea, yo estoy seguro que ahí en casa, cuando me estás oyendo, dicen, es cierto, ¿no? Mis emociones tienen el poder o de alejarme o de acercarme a los demás. Lo sabemos, muy posiblemente sí, mayoritariamente sí. ¿Lo aprovechamos? Ahí hay una situación que yo te dejo ahí para que tú lo pienses. Si realmente aprovechas la fuerza de tus emociones, de tus reacciones emocionales, para acercarte, por ejemplo, a los tuyos, o la has utilizado o has servido de una u otra manera para alejarte de los tuyos, ¿no? Esto es interesante, de esto vamos a hablar. Ya una vez que ya vimos pensamiento y todo, ahora nos vamos a meter al mundo de las emociones. Al mundo ¿no? de las emociones, Está perfecto. Es correcto. Y es el paso 2 del 1, 2, 3, aprender a gestionar, aprender a educar. Y yo le llamo a aprovechar la fuerza de las reacciones emocionales. En psicología tú lo sabes, ya está muy bien determinado, Martita, que las emociones son reacciones. Y eso vamos a ver, hablar un poquito de esto y conocer los tres componentes de la reacción emocional. Ya lo vamos a ver. Y los afectos son relaciones, ¿sí? Las emociones son reacciones y los afectos son relaciones. Eso es lo que voy a decir. Entonces, a esto vamos a ver. Y para terminar, hay 3 decisiones
que tenemos que tomar antes de poder o de querer o de siquiera pretender o intentar aprovechar la fuerza de nuestras reacciones emocionales. Hay 3 decisiones que hay que tomar. La primera decisión es perdonar. Es la primera decisión. Si no decides perdonar, la fuerza de tus reacciones emocionales van a servir para alejarte de los tuyos. La segunda decisión que hay que tomar para aprovechar la fuerza de nuestras reacciones emocionales es decidir estar alegres. La alegría no viene de afuera. La alegría no la decides tú. Mi alegría, Marta, no la decides tú. Mi alegría de sentirme alegre, el estar alegre, no lo decide mi esposa, no lo deciden mis hijos, no lo deciden mis hermanos, no lo deciden mis amigos. La decisión, la alegría, mi alegría, la decido yo. Yo decido estar alegre. Y nadie más. Y la tercera decisión que tenemos que tomar para aprovechar la fuerza de nuestras reacciones emocionales es decidir estar y permanecer cerca de los nuestros, cerca de nuestra familia, cerca de nuestros seres queridos, cerca de nuestros hijos, estar cerca. Esa es la tercera decisión. Esas 3 decisiones nos van a ayudar a aprovechar, pero sin duda, la fuerza de nuestras reacciones emocionales, que a partir de la próxima semana, Dios mediante, vamos a comenzar y vamos a entrar al mundo de nuestras emociones. Aquí nos comparten un pensamiento. Si no decides perdonar, la fuerza es en mi contra directamente, obviamente destructiva. Totalmente. Sabemos perfectamente bien que el rencor y el odio tienen una fuerza impresionante. Y esa fuerza, sin duda, es total y completamente, como dice aquí la persona que nos comparte esto, es total y completamente destructiva. Sin duda. Entonces ya saben, para la siguiente sesión ya venimos preparados para el mundo de las emociones. Vamos a entrar al mundo Entramos es un mundo maravilloso. Sí, completamente. Sí, ahorita que nos está comentando, no sé ustedes en casa, pero de verdad creo que sí te quedas picado, ¿no? Porque quieres más. Y dices, wow, o sea que, sobre todo porque esto te ayuda a seguir conociéndote más, claro, como persona. Y a poder, como decía, no seguir alejándonos de las personas que nos rodean, sino tratar de buscar una manera adaptativa, amigable, de poder acercarnos y mejorar nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás. Es correcto. Sí, hoy estuvo muy buena, como todas las sesiones. Qué bueno. Pues sí, me dio pues muchísimo es todo. gusto. Ya la próxima semana, prepárense porque vamos a entrar al mundo de tus emociones. La sesión número 2. La segunda temporada de diálogos de psicología. 2021 viene con todo también. Dios mediante. Bueno, de verdad les agradecemos muchísimo pues su presencia, que nos hayan estado acompañando durante esta época bastante interesante, esta retroalimentación que tuvimos sobre la temporada 1, que fue los pensamientos. Los esperamos todavía para las siguientes pues semanas, si Dios quiere. Nos seguimos viendo en el mismo horario, por el mismo canal. Muchísimas gracias a Cintia por estarnos apoyando aquí. Gracias, Cintia. Se les va a proporcionar el número de contacto para contactar con el psicólogo, y les agradecemos de parte de él, del equipo que estamos aquí presentes. Muchísimas gracias por su presencia, y ya saben, continúen acompañándonos en este caminar de aprendizaje, ¿no? Que es algo que no muchas veces está al alcance, y que ahora, por bendición y gloria de Dios, pues lo tenemos al alcance del teléfono, de la computadora, y pues todo esto para poder aprovecharlo, ¿no? De verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Y muchas gracias ahí en casa por su presencia y su compañía. Nos vemos, cuídense, bonita noche.